Voy a utilizar el tablero. Voy a hacer la siguiente explicación para que hagamos la aplicación de estos ejercicios basados en un teorema en donde podemos calcular ángulos en un espacio cualquiera. Ustedes habrán oído, y por lo general, de forma general, lo hacen. Muchos dicen o hablan sobre el levantamiento arquitectónico. Bien. Ustedes seguramente en algún momento lo habrán hecho, tomando algunas medidas en el espacio. Lo han hecho a través de una cinta métrica y colocándolo sobre una bitácora con los datos que tienen aquí, etcétera, etcétera. Realmente un levantamiento tiene mucho que hacerse y es delicado al hacer el levantamiento del espacio arquitectónico. Los ángulos, niveles, el estado de los materiales, bueno, y una cantidad de elementos que conllevan, por eso se paga bien. Esto es muy diferente al hacer el plano. El plano es otra actividad que está relacionada con esta, pero son diferentes, ¿no? Bueno, no voy a centrarme en explicaciones a esto, porque ustedes ya lo manejan. Sin embargo, es importante este punto, ángulo. Por lo general he visto que en un espacio cualquiera van de esquina al otro extremo y van tomando medida, creyendo pues que entre las dos paredes hay 90 grados. Posiblemente cuando se haga este plano hayan algunas fallas, las medidas no coinciden, etc. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta los ángulos que se tomaron. Muchas veces paredes que son de esta forma o paredes que tienen esta forma causan en el cálculo pues problemas si no se han tomado en serio las medidas de esos ángulos. Bueno, tomando como base un teorema del triángulo rectángulo, voy a calcular un elemento que me determina si ese ángulo es abierto o es cerrado. Entonces yo tengo aquí un triángulo cuyo lado es 1, la unidad, un metro, un kilómetro, lo que ustedes quieran, un centímetro. Y el otro lado, me van a perdonar pues el trazo, también tiene 1 metro. Este triángulo, es decir, tiene dos lados iguales, quiere decir que es un triángulo ¿qué? Isósceles. Y esta sería
la hipotenusa la que yo no conozco todavía. Entonces, algunos ya habrán pensado de qué se trata, cuál es el teorema. El teorema se llama, exacto, teorema de Pitágoras. Si alguno de ustedes en este momento les pregunto cuál es, probablemente se hayan olvidado el teorema, pero es un teorema que sirve para toda la vida, como dibujantes o lo que sea. No necesariamente tienen que ser dibujantes para poder aplicarlo. Se aplica en todo. Recuerden que el teorema de Pitágoras se aplica en un triángulo o en todo triángulo rectángulo. Ojo con eso. Bueno, en nuestro caso entonces lo definiríamos de la siguiente forma. Esta H sería la hipotenusa, el lado más largo del triángulo. Este sería un cateto, se llama cateto, y este sería pues otro cateto. Entonces, dice el teorema que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Llamemos A y B al cateto a estos catetos. Ese es el teorema. Si nosotros queremos despejar H, entonces H hipotenusa, que es la que vamos a calcular aquí, sería igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Lo que quiere decir que H es igual, 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1, H es igual a la raíz cuadrada, perdónenme aquí me olvidé, raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Esto es igual entonces a H es igual a 1.42, 1.41, 43 más o menos. Este sería el valor. Entonces H vale 1.41, 42, 43. ¿Y qué con eso? Pues si cuando yo voy a un espacio a medir, por ejemplo, estas serían dos paredes, ¿sí? Imagínense dos paredes, y medí 1 metro de un lado, medí el metro del otro lado, y cuando tomo el flexómetro me da 1.41. ¿Qué significa? Pues que el ángulo que está aquí es exactamente de 90 grados. Y eso es lo que hay que hacer para verificar si el ángulo que estoy midiendo es de 90 grados o no. Ahora muy bien. Usted ya me puede decir ahora que cuando yo medí esa hipotenusa en una pared, me midió, por ejemplo, 1.95. Y en otra pared, la hipotenusa me midió 0.82. ¿Qué significa eso? Si un ángulo es de 90 grados y esta hipotenusa, que la vamos a llamar cuerda, es igual a 1.41, pues exactamente, más o menos, quiere decir que este ángulo es 90 grados. Pero, en el siguiente caso, resulta que este es la pared, pero el ángulo es mucho mayor, por tanto, esta cuerda me dio 1.95,
Ya pueden ver lo que pasa. Y en el siguiente caso, esta es la pared y la cuerda me dio, o la hipotenusa, pues me dio 0,82. Pues quiere decir que son ángulos, uno mayor de 90 y otro menor de 90. Y ya tengo una apreciación de lo que sería ese ángulo en un espacio cuando fui a medirlo. Eso es importante. Ahora bien, ya sé medir un ángulo. Entonces, cuando ustedes vayan a tomar una medida en un espacio cualquiera, lo que van a hacer es en cada esquina tomar un metro y medir cuánto vale la cuerda entre los dos. Un metro y medir cuánto vale la cuerda. Y eso tendrán que hacerlo en todas las esquinas. Siempre medir un metro. Pues es mucho más fácil. Espero algunas inquietudes respecto a eso. Listo. Entonces tomo en mi bitácora y digo, por ejemplo, la esquina A tiene una cuerda igual a, vamos a ponerle a 1,41. Del punto A al B, la distancia que hay de A a B es igual a 5 metros. Miren, estoy tomando mi bitácora. En el B, la cuerda que medí, es un poco mayor, es de 1,95. Voy a tomar este caso. Y de B a C, vamos a suponer que medimos y había 8 metros con 50. Lo tomamos las medidas en C. La cuerda en C era de 0,82 y la distancia de C a D, vamos a suponer que era de, pongámosle 7 metros. Como conclusión, pues no necesito medir esta otra pared, pues al cerrar la distancia AD será consecuencia pues de el cierre del polígono. Y también tendría que calcular cuál sería la cuerda o el ángulo que existiría aquí en D. No lo conozco. ¿Sí? En este ejercicio tengo dos incógnitas que debo resolver y que es un ejercicio real porque ya me puede presentar en cualquier situación en que me encuentre haciendo un levantamiento. Recuerden bien, es importante tener presente la fórmula, los datos y hacer bien ese levantamiento. Entonces vamos a utilizar SketchUp para hacer ese tipo de cálculo. Voy a tener en cuenta pues estas medidas. Vamos a hacer el trazo de este polígono o de esta habitación que hice el levantamiento para ver cómo queda. Y eso es otra cosa. Debo ser tan buen observador que al ver el espacio, pues inmediatamente supongo que no va a ser así, ¿cierto? Si usted tiene buena proporción, diría que
este lado, aquí este lado de 5 metros, que se va a abrir a 8.50, el más largo, y aquí va a cerrarse a 7 metros, un poquito menos del anterior, y que aquí se van a unir. Fíjense, aquí va a haber un problema porque el cálculo no me va a dar para que este ángulo de aquí, que supuestamente era de 90, estuviese así. Más o menos sería esta la forma de, o el resultado, pues, que me va a dar este ejercicio. Bien, entonces vámonos a SketchUp. Vamos a, con la manito aquí, a borrar esto, ¿cierto? La ventana hacia la izquierda, suprimir. No es necesario pues aquí estar siempre con el horizonte. Realmente pues ya sabemos que estamos trabajando sobre este plano y ahí vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces lo primero que voy a hacer es trazar una línea de A a B. Vamos a dejar A quieto, ¿cierto? Aquí estaba A, dice que tenía la cuerda 1.41, pero la observación que hice me dice que no tiene 1.41. Vamos a ver, sin embargo, hagámoslo así, a ver cuál va a ser la falla. Entonces, la cuerda de A tiene 1.41 y de AB tiene 5. Entonces, tomo aquí una línea, vamos a ponerla de aquí paralela a ese, tiene 5 metros. Listo. Recuerden acá. Muy bien, ahí está la primera línea. Este sería el punto A y este sería el punto B. ¿Listo? Me voy a concentrar en el punto A. Entonces voy a hacer un arco normal. Ubico el punto A como el compás, pongan que van a colocar ahí la punta seca. Pico y recuerden que tengo que dar primero el sentido de la línea, pero le voy a marcar 1 metro. Recuerden que 1 metro es el radio que va a tener ese arco. Entonces le doy 1, enter, y estoy trazando en este momento un arco de 1 metro. Lo voy a trazar hasta acá, no importa, y tengo ese arco de 1 metro. ¿Listo? Ahora bien, como el otro lado, la cuerda, según este dato, tiene 1.41. Entonces, tomo el otro extremo, de donde cortó el arco a la línea de los 5 metros. Es decir, de punto A a este extremo hay 1 metro. Aquí voy a picar nuevamente y voy a marcar un radio de 1.41. 1, recuerden, 41. Enter. Y trazo el arco que va a cortar el anterior. Es decir, en esa intersección, si yo mido, puedo tomar esta cota, mido de este punto a este punto. Recuerden que les dije que no era tan exacta la cosa. Debe medir 1.41, como lo están viendo ahí. Entonces,
Quiere decir que la cuerda es correcta en ese caso. Bueno, tomando esa intersección de base, entonces trazo una línea de este extremo a la intersección y no vayan a preocuparse, pues se va a cerrar como un pie, habíamos hablado, y tiene entonces marcada esta línea que está relacionada con esta otra con base a la cuerda que tomamos. Recuerde 1.41. Pues dijimos que era posiblemente vaya a tener un error. Voy a borrar estas cuerdas, ¿sí?, para dejar solamente esta parte. Ahora bien, según nuestro teorema, si el ángulo o la cuerda es de 1.41, como aquí lo marcamos, el ángulo debe estar en esa medida, 90 grados. Entonces, ¿cómo mido este ángulo? Pues voy a medir. Tomo el transportador aquí, ya ustedes lo conocen. Pongo este punto, el vértice de este ángulo, esto se llama ángulo. Pico en el vértice, le doy o tomo de referencia la línea que tracé y la giro hasta allá, y observen en la parte inferior derecha dice 90.4 grados, es decir, no fue tan exacto los 90 grados, hay 4 décimas de diferencia que lo hacen más abierto el ángulo de 90, 4 décimas. Muy bien, entonces vamos aquí a dejarlo, ¿sí? Ya dejemos ese ángulo quieto. Cuando usted le dé se va a crear esta línea, la pueden borrar por ahora. Listo. Vamos a dejar el punto A quietico ahí. Vámonos al punto B para empezar a cerrar ese polígono. En el punto B dice que hay una cuerda de 1.95 y la distancia que hay de B al otro punto es de 8.50. Entonces 1.95 la cuerda. Repito nuevamente, usted va, toma el arco, hace centro en el punto donde va a trazar la cuerda y hace esta dirección dándole 1 metro, que es el radio que tiene. 1, enter, perdón, y trazamos un arco de radio 1 metro. Recuerden que no es importante el tamaño, pueden ser un poco más, ojalá, del punto donde medimos. Ahí, listo. Luego, en el punto donde cortó el metro, o sea, aquí donde está el punto verde, pico y voy a trazar el arco, o la cuerda, perdón, que me dio el levantamiento. En este caso es 1.95. ¿Listo? Entonces trazo 1.95 en y trazo el arco hasta que corte esa cuerda. Listo. Ustedes ya saben hacer zoom, pueden mover la pantalla, miren, acercarse para dar más claridad pues en la intersección, y van a unir esos dos puntos, este con este. Ya pueden observar que el ángulo es mucho mayor
dado que la cuerda sale de los 1,40 que supuestamente tenían 90 grados. Pues mírenla ahí. ¿Listo? Ahora voy a borrar estas líneas para que haya mejor claridad. Voy a terminar también con esto. Listo. Y voy a medir ese ángulo. Entonces voy a tomar el transportador, hago centro aquí, tomo esta línea de base y luego la recorro hasta acá. El ángulo es de 155 grados, 155.2 grados. Fíjense entonces que es importante conocer esas medidas. Muy bien. La puedo retirar aquí. Si quieren, van tomando esos datos, los pueden ir colocando. Por ejemplo, a través de esta cota, pues yo puedo tomar, por ejemplo, este valor para recordarlo. También puedo marcar la cota que me dio este metro, que era de 1,41. Bueno, aquí ya se me perdió el metro, pero bueno, era de 1,41, ¿no? Creo que era ahí. Listo. Bueno, podemos tomar esta medida, perdón. Vamos a ver si el metro ya se desaparece, ¿no? Entonces, debe ser antes de para tomar la medida. Pues, bueno. Luego en el otro colocamos el valor de la cuerda y les digo cómo hacerlo. También pueden colocar este texto, lo podrían hacer así. Por ejemplo, aquí pican y pueden modificar, decir, por ejemplo, la cuerda, para hacerlo así, la cuerda es igual a 1,41 y el ángulo es 90.4 si no estoy. Listo, enter, ahí queda el valor. Y aquí lo voy a hacer de este lado para que quede igual. Escribo cuerda igual a 1,96, dijimos, aquí, 95, y el ángulo es igual 155.4, creo que no estoy mal. Listo. Da corroborar la medida para 1,55.2. Entonces, flecha negra, y van a hacer una corrección, doble clic, le ponen entonces el 2. Lo pueden hacer así también. Pongámosle aquí también anterioridad a mayúscula, que es el punto. Listo, para que lo recordemos. Y aquí pongámosle punto B para tenerlo presente. Listo. Ahora bien, dice que de B a C perdón, de B a C es 8,50. Fíjense bien, voy a trazar una línea desde este extremo, punto B, siguiendo la línea del metro. Fíjense que se vuelve color magenta.
porque no es una línea paralela a ningún eje. Es una línea que lleva digamos que la dirección de esa cuerda que hemos trazado. Y le damos 8,5. Ahí está. Esa es entonces el punto C. Bien. Ahora vamos a trazar aquí la otra cuerda que nos daba 0,82 exactamente, y vamos cerrando este elemento. Entonces, voy a utilizar la manito. Recuerden, flecha negra, selecciono la cuerda, hago centro aquí y en esta dirección le doy 1, que es 1 metro, trazo la cuerda, luego en el punto donde intersectó el metro, pico y le doy el valor de 0,85, 0,85, y trazo el arco que va a cortar el que tracé antes. Entonces le doy escape o flecha negra y voy a trazar la línea que intersectó aquí desde este punto C, y corto aquí, luego con el borrador quito estos elementos, no son necesarios. Entonces voy a medir, tomar los datos, que de aquí a aquí son 8,50, me quedó un poco feo, hagámoslo bien, de aquí a aquí 8,50, que la cuerda era 0,85, ¿verdad? Entonces tomo el leader, se llama leader, pico aquí y le digo que este es el punto C, que la cuerda es igual a 0,85 y nos falta el ángulo, ¿verdad? No lo medimos. Entonces pico aquí el transportador, recuerden, en el vértice un lado y luego lo coloco sobre el otro lado y me dice que el ángulo es 50,3 grados. Recuerden, en la parte inferior derecha 50,3 grados. Entonces esto lo puedo borrar y flecha negra, clic aquí, doble, y le digo que el ángulo es igual a 50,8 grados. Listo. Muy bien. 50, ¿no? Hemos escrito. Listo. Observen cómo es esa figura. No era como la que estábamos imaginándonos, ¿cierto? Observen también que hay unos textos que se fueron hacia arriba, que parece que estuvieran en el plano. Fíjense todos esos detalles porque estamos trabajando en 3D. Bien, este es el punto C y de C a D tiene 7 metros. Entonces tenemos incógnitas aquí que la vamos a resolver. Entonces tomo la línea de aquí, siguiendo esta línea le marco 7 metros y ahí está el punto D,
Como pueden observar aquí, no coincide para nada con la medida que teníamos aquí, ¿cierto? Quiere decir pues que esta medida fue mal tomada. Y al cerrar el polígono, entonces se nos convierte ya más o menos en la figura que teníamos planteada aquí, ¿sí? Miren ahí, respecto a esta que nos dio. Entonces, este detalle de aquí es falso. Por eso es importante tomar estas tres por lo menos medidas para luego determinar el cierre de ese polígono. Entonces vamos a ponerle las medidas aquí. Este lado era de 7 y acá 7 metros. Bueno, pues quedó muy pegado, pues se lo puede hacer de nuevo, de aquí a aquí 7 metros y de aquí a acá nos da mucho cuidado con esas medidas. Las cotas, perdón, deben ser paralelas y también tener cuidado que estamos trabajando en el plano XY, que no se vayan a levantar porque entonces no nos va a dar este resultado. Entonces midamos bien esta cota y nos da 9,18 metros. Nos falta entonces calcular este ángulo de aquí. Vamos a calcularlo. El transportador. Ojo. Bueno, aquí se nos va a presentar algo muy común. Como pueden ver aquí, fíjense que el transportador se convirtió en azul. Significa que está midiendo en dirección Z. En el lado derecho de su teclado hay unas flechas. Con ellas pueden forzar a que tome el color que corresponde. Si le doy la derecha, toma el color rojo, es decir, está basado en el eje X. Si tomo verde, pues estará basado en el eje Y. Y si tomo la de arriba, está tomando el eje Z. Esto puede ocurrir muchas veces por bien algún elemento que toca él y no lo determina en un plano, entonces lo coloca pues en ese sentido. Entonces vamos a ponerlo en rojo, pero aquí vamos a hacerlo bien. Transporte, bueno, aquí, y lo medimos, nos da 108.7 grados. ¿Sí? Bueno, aquí lo dejamos en ese tono, pues porque es como él quiere medir ese ángulo, pero en algún momento que usted quiera convertirlo en este otro ángulo, pues muchas veces el valor va a variar. Si lo hace en un eje diferente, pues va a tener un valor diferente. Ahí tienen. Entonces, lo mejor es plantearlo en la forma que tiene. Ahora pues existen otras soluciones que ya les voy a ir explicando. Importante en esto cometer errores, que ustedes saben que pueden estar sucediendo cosas, no sabemos qué es, no tomamos una decisión, no estoy para decirles qué pasó,
Entonces, de una vez cometamos los errores para que podamos resolverlos y ustedes tengan la solución correcta pues de listo. Entonces nuevamente voy a tomar el transportador, hago centro sobre el vértice, marco un lado, luego el otro lado y me dice 98.6. Ojo, esto puede ser un error, ¿no? Vamos aquí a colocar 98.6 para que no nos olvidemos. Ángulo 98.6. Bueno, listo. En la parte, bueno, recuerden que estamos trabajando en 3D, ¿sí? 3D es eso. Mírenlo bien, ¿sí? Es 3D. Por supuesto no nos va en algún momento pues a tener relación con este esquema que hicimos al comienzo, porque estamos en una perspectiva diferente. Sin embargo, para hacerlo de forma mucho más correcta y no tengamos estos tropiezos que pueden confundirnos, estamos acostumbrados a mirar todo plano, nos podemos ir a View y colocar, Toolbars, y buscar aquí una herramienta que se llama View, vistas, View. Ustedes ven aquí esta herramienta, tiene una casita que es para verlo isométricamente. Esta es la isometría, si la pico. En este otro lado está la vista top, que significa vista de arriba, vista front, de frente, vista right, del lado derecho, back, atrás, y left, izquierdo. Estas son que se llaman vistas diédricas, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Entonces voy a colocar planta, top, pum. Fíjense, en la planta existe algo raro. Justamente tiene que darnos una planta solamente visible los ejes Y y X, no el Z. Entonces hay que hacer un ajuste aquí en cámara y darle proyección paralela. Fíjense que desaparece el eje azul porque ya está totalmente perpendicular este ejercicio. Ahora sí podemos decir que está tomado. Voy a borrar aquí esto, de forma planimétrica. Sin embargo, mire cómo el cerebro nos confunde, ¿no? Nos está diciendo, uy, eso está como raro, eso está como torcido. No, es un plano bidimensional, visto de arriba, se proyecta exactamente de esa manera. Ahora miremos este ángulo, ahora sí, por supuesto sale azul porque es perpendicular al eje Z, y lo medimos y nos da 108.7. De manera que sí hay un error aquí en la medida anterior. Entonces, para reflexionar sobre esto, es importante que ustedes tengan presente una posición planimétrica en algunos casos para poder tomar una medida exacta, ¿sí? Que nos puede
jugar mal si no las tomamos. Entonces ya saben cómo pasar a una vista planimétrica de planta. Tomamos la medida 108.7 grados y la vamos a anotar aquí. Entonces ahora sí, anotamos que este es el punto D, cuya cuerda es igual, dijimos, la cuerda no la hemos medido, ¿sí? No tenemos el valor de la cuerda, pero sí tenemos el valor del ángulo, que es 108.5 grados, ¿verdad? Bueno, ¿qué hago entonces para la cuerda? Bueno, entonces hacen un arco normal en este punto, indicándole que en este lado, cualquier lado, tiene 1 metro. Y trazan el arco de metro. Ahí está. Solamente tienen que medir cuánto hay de esta intersección a esta intersección, y esa es la cuerda. Entonces la cuerda es de 1,62. ¿Listo? 1,62. Pongámosla aquí, cuerda igual a 1,62. Listo. Podemos borrar esto, no hay problema. Igual vamos a hacerlo acá, sobre este punto. Ya recuerden que eso era falso, que tenía 90 grados aquí. Entonces vamos a hacer una cuerda, recuerden, de este vértice en un ángulo de 1 metro, en un radio, perdón, y que intersecte a la otra línea. Tomamos la medida de este punto a este punto y la cuerda es de 0,75. Entonces aquí es falso esto de aquí, pues vamos a poner aquí un letra que diga, caramba, no quiere salir ¿qué es? La rayita. Bueno, pues aquí vamos este por aquí y tomemos otro por aquí. Ahora sí, pues este sería lado A, la cuerda es igual a 0.75 y el ángulo, vamos a medirlo, tampoco lo hemos medido, flecha negra, transportador del punto A, este lado a este lado, 45.8 grados. Entonces aquí es 45.8 grados. Esta es correcta, esta es la falsa, ¿no? Y de esa manera tenemos ya calculado el polígono, que con lo que hemos aprendido, bueno, que voy a borrar esto también, nos hace falta calcular el área. Ustedes recuerdan, selecciono, botón derecho si quieren, y le doy información de la entidad. Dice 39,35 metros cuadrados. Entonces lo pueden hacer así. Fíjense esto, toco aquí, pongo el texto ahí y él mismo me da la cota de área. No necesito tocarla, ahí está
esa medida. Y me hace falta medir el perímetro. Pues el perímetro no es más que la suma de los valores que están en la parte externa, ¿no? Pero si yo quiero hacerlo de forma independiente, entonces selecciono la primera línea. Ahí está, dice 6 metros, pero ¿por qué 6? Porque nos hizo falta el metro que estaba aquí, ¿no? Recuerden, ahí son 7, shift sostenido, más 9, son 16, más 5, son 21, más 850, pero con este metro, tengan muy en cuenta eso. Y nos da 29,68 metros lineales. 29,68. Voy a colocar aquí y le doy 29,68 perímetro igual 29,68 metros. Mire todo lo que se puede tener de datos de un levantamiento. ¿Para qué área? Pues para saber cuánto, por ejemplo, metros cuadrados de piso debo colocar. Para que los ángulos, pues tengo que respetar esa medida de ángulo para poder calcular o rayar o cortar el piso. O si voy a colocar un mueble, pues tenerlo en cuenta para hacer eso, etcétera. ¿Para qué el perímetro? Pues para calcular cuánto guardaescoba voy a colocar ahí, cuánta cenefa voy a colocar en ese cuarto. Bien, de manera que esas son las aplicaciones una de las aplicaciones de SketchUp para hacer ese tipo de cálculo planimétrico. Entonces, recuerden tener presente esta aplicación para que ustedes también lo hagan en su casa.